Segunda de Timoteo 3:16. Amén. Somos de la vieja guardia, la vieja escuela. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y a su nombre. Hoy vamos a hablar, como bien hemos visto en este mes, sobre la Biblia. Es el mes de la Biblia. Y vamos a hablar sobre la Biblia, pero en algo más concreto, en la autoridad de las Escrituras. Amén. O sea, ¿por qué la Biblia tiene autoridad? ¿Por qué? Si usted dice que la Biblia es la palabra de Dios, vamos a ver 3 punticos para que nosotros podamos entender rápidamente. Este tema es muy extenso, pero rápidamente lo vamos a llevar para que podamos entender por qué la Biblia tiene autoridad. Amén y a su nombre. ¿Qué puede significar autoridad? ¿Quién me dice qué significa autoridad? Leyes, poder, mandato. Todo eso es sinónimo, está bien. Amén. O sea, autoridad significa la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas, ¿cierto? Todos estamos bajo una autoridad. Usted en su empleo tiene una autoridad. En la casa hay una autoridad. En el colegio hay una autoridad. Incluso en la sociedad hay unas autoridades. Pero por encima de todas esas autoridades hay una suprema, que es la autoridad de Dios. Amén. Y a su nombre. La Biblia fue escrita más o menos por 40 personas, 40 hombres, en un lazo de 1500 años, entre el 1500 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo. Le escribieron pastores, médicos, reyes, profetas. Todos ellos inspirados por el Espíritu Santo. Que después se recopiló en el canon, ya esa es otra cosa, ¿cierto? Y que como la estamos viendo nosotros hoy en un libro. Pero antes eran rollos, antes eran papiros. Amén y a su nombre. Entonces, la autoridad de la Biblia es el derecho a tomar o aplicar algo a nuestras vidas. Hoy en día es fácil engañar a la iglesia. Hoy en día es fácil engañar al creyente. Hoy en día es fácil. Yo esta semana estuve leyendo un artículo donde había un predicador que decía, estaba la iglesia llena y decía, viene un ángel. Y el ángel está tocando a los jóvenes. Y los jóvenes comenzaron a saltar y a danzar y a gritar y a aullar. Y el ángel se pasea sobre las damas y las damas hicieron lo mismo. Y ese ángel toca a los hombres y también. Y el ángel se está acercando a los servidores y comenzaron esos servidores a danzar, a gritar. Y el ángel está llegando aquí al altar. Y la iglesia eufórica gritando, saltando, danzando. Y de pronto el predicador dice, y ese ángel es el ángel de Satanás. Todos quedaron callados. ¿Por qué? Porque la iglesia se deja llevar por emoción. Y la iglesia no es emoción. La iglesia es fe. La iglesia es convicción de creer que esta palabra es la palabra de Dios. Y que esta palabra te tiene que dar discernimiento a ti y a mí para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén y a su nombre. Entonces dijimos que autoridad es el poder que tiene una persona para hacer o decidir algo. Ese es tener autoridad. Se hace esto porque se hace esto. ¿O no? Daniel, cuando el jefe le dice, ¿se hace o se hace? Yo tengo un cliente que me dice, no me diga que no se hace o no se puede, porque sí se puede. O sea, esa es autoridad. Amén y a su nombre. Pero la autoridad en la Biblia significa que es la enseñanza que nosotros debemos tener doctrinalmente
para que usted y yo crezcamos. Amén. La autoridad de la Biblia es la enseñanza que tiene que ver sobre nuestra vida, de cómo debemos crecer nosotros para que podamos avanzar en este terreno, en el mundo espiritual, pero también en el mundo secular. Y le dije que íbamos a ver 3 puntos. Y el primer punto es, debido a que el autor de las Escrituras tiene toda autoridad. ¿Quién es el autor de las Escrituras? Dios. Él tiene toda la autoridad suprema. Amén. Y lo vamos a ver en el Salmo 62, si me colabora. Salmo 62, versículos 11 y 12. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Y nada puede contradecir la voluntad de Dios. Salmo 62, versículos 11 y 12. Amén. Una vez habló Dios. 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? ¿Cuántas veces habló Dios? No, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Vio cómo se distraen? Una vez habló Dios. No es como a veces que uno le tiene que decir a los hijos y le repite y le repite y le repite. Y al esposo y le repite y le repite y le repite. Y se nos olvida. Una vez habló Dios. Simplemente una vez. Recuerde la creación. Dijo Dios sea la luz fue hecha. Dijo Dios sepárense de las tinieblas, se separó la luz de las tinieblas. Separó lo seco de los ríos de las aguas. O sea, Dios simplemente habla una sola vez. Y nosotros escuchamos. Amén y a su nombre. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 6. Dios tiene toda la autoridad. La Biblia tiene toda la autoridad. Amén. Segunda de Crónicas 26 dice, capítulo 20, verso 6 dice, Jehová Dios, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Ahí estaba hablando el rey Josafat. ¿Por qué? Porque venía una guerra contra él, sobre Judá. Y él le reúne y convoca al pueblo y dice, Jehová, ¿no eres tú Dios sobre todos los reinos, sobre todos los dominios? Dios es el dueño del oro, de la plata, de la tierra. De todo, absolutamente, Dios es el dueño. Amén. Dios es, o sea, no diga que usted tiene las cosas porque usted se lo mereció, o porque usted se lo ganó, o porque usted se esforzó. Usted tiene las cosas porque Dios lo permitió. Dios le dio la sabiduría, le dio la estrategia, le dio las herramientas para que usted esté donde está en este momento. Amén y a su nombre. ¿Vive o no vive? Gloria a Dios. La Biblia afirma que Dios es soberano y es el único que tiene toda autoridad. Eso lo vamos a ver en Mateo 28. Dios es soberano y tiene toda la autoridad. Mateo 28, versículo 18 en adelante. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El siguiente. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el mismo Jesús está diciendo que la autoridad que él tenía
se la había dado Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús, mientras estuvo en su cuerpo carnal, era Dios con los hombres. Amén. Y cuando ascendió a los cielos nos dejó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se manifiesta en estos días en nuestras vidas. Amén, y a su nombre. O sea que toda la autoridad es de Dios. Por eso, si la Biblia habla, ¿quién está hablando? Amén. ¿Y por qué cuando hay algo y dice, no, eso no es de Dios? Cuando le sale un versículo que Dios le dice, arrepentidos y convertidos, no, eso no es de Dios. Cuando dice esforzados, no, eso no es de Dios. La Biblia está hablando, la Biblia nos habla todos los días. Amén, y a su nombre. Dios tiene toda la autoridad. Dios creó los cielos y la tierra, ya lo dijimos en el capítulo Génesis, en el Génesis capítulo 1 y 2, ahí está la creación. ¿Quién creó la creación? Dios. Él tiene toda la autoridad. Si Él lo creó, es también capaz de quitarlo. Acuérdese que va a venir un fin. Va a venir tiempos difíciles donde Dios dice que erradicará todo mal de esta tierra. Amén, y a su nombre. Busquemos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Recuerde que estamos en el mes de la Biblia. 2 de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así como Dios creó esta tierra, Dios también va a llegar un momento en que va a venir el juicio final sobre la humanidad. Muchos no creen en eso. Muchos piensan que cuando usted se murió, ya se murió. Pero recuerde que después de la muerte hay una eternidad, para bien o para condenación. Amén, y a su nombre. Entonces la autoridad de la Biblia es que usted crea que esta palabra la puso Dios. Amén. ¿Vive o no vive? Diga ay, ay, ay. Vamos a buscar en el Salmo 138, versículo 2. Porque es necesario obedecer a Dios primeramente que a los hombres. Amén. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido ¿qué? Tu nombre y tu palabra sobre algunas cosas, sobre todas. Todas es todas. Dios es soberano sobre todas las cosas. Eso es lo que tenemos que tener claro. Amén. El primer punto es que Dios es el autor. Dios es el autor de las escrituras. Él es soberano y Él hace como Él quiere. No es que yo me voy a mover como yo quiera o como a mí me parece. Es como dice las escrituras. La escritura es un mandato. Las escrituras, yo siempre he dicho, es un manual de cómo tú y yo tenemos que comportarnos. Amén. Y a su nombre. Si Dios tiene toda la autoridad, entonces su palabra tiene ¿qué? Autoridad. Si Dios tiene autoridad, la Biblia tiene autoridad. Por eso es que usted tiene que creer en la Biblia. Si usted no cree en la Biblia, perdóneme, pero está perdido. Hay muchas personas que dicen, no, que ese es un libro cualquiera. No, la Biblia no es un libro cualquiera.
Hay muchos que se dicen, no, que eso se hizo para engañar al hombre, para subyugar al hombre. Porque no quieren aceptar la autoridad de la Biblia. Porque no quieren entender que la Biblia te dice cómo debes caminar, cómo debes enfocarte, cómo debes comportarte. Y no aceptan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de Dios. Amén y a su nombre. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que la persona que se coloca aquí adelante, el que tiene el privilegio de llevar la enseñanza, de ministrar la palabra, tiene que tener en cuenta eso, que no es palabra humana, no es palabra de hombre, no es sabiduría de hombre, es Dios el que está hablando, que lo está usando usted como un instrumento. Y cuando el apóstol Pablo se presentó a la iglesia de Tesalónica, le hace eso y dice, le doy gracias a Dios, porque ustedes recibieron la palabra no como si fuese mía, sino que esa palabra la dio Dios para corrección, para exhortación, para edificación, como le dijimos en Timoteo. La palabra es para redarguir, para instruir, para enseñar. Esa es la palabra. La palabra hace todo eso en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y a su nombre. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Y cuando la Biblia habla y Dios habla, el hombre tiene que callar y obedecer. Amén y a su nombre. Tenemos que tener un sometimiento a la palabra. Si usted no se sujeta a la palabra, está descarriado. Ya no va a ser oveja, sino cabrito. Amén. ¿Y qué hace el cabrito? Salta de un lado para otro. En cambio, la oveja es sumisa. La oveja escucha la voz del pastor y le sigue. Amén y a su nombre. Vamos a ver el segundo punto. Debido a la orden de Dios, amén, al hombre a obedecer y respetar las escrituras. Ese es el segundo punto que tiene la autoridad. La autoridad es el poder, dijimos, de imponer obediencia o el derecho de hacerlo. En las escrituras encontramos varios consejos, varios mandatos de cómo debemos obedecer. Deuteronomio 4, versículos 1 y 2. Está hablando Dios. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Y entréis y poseáis la tierra de Jehová, que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordene. Regresa al versículo anterior. Quite la palabra Israel y ponga su nombre. ¿Qué dice? Ahora pues, oh Alfredo, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño, que están ¿qué? En la palabra. O sea, apropiese como si no es para decir, era para el pueblo de Dios, pero apropiese que Dios te está hablando. Que a través de esta palabra te está dando estatutos, te está dando mandatos, te está dando ordenanza, el cual usted y yo debemos ¿qué? Cumplir para que la bendición pueda fluir. Amén y a su nombre. Josué 1:8, un versículo bastante conocido.
¿Qué dice Josué 1:8? Nunca. ¿Qué dice? Nunca. O algunas veces. Nunca es nunca. Nunca se aparte de tu boca. Amén. Este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué? Hay una promesa. Ojo. No solamente es un mandato, no solamente es una obediencia, hay una promesa implícita ahí. Amén. Dice, hagas para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya se está preguntando por qué no me salen las cosas. Ay, ay, ay. Esa piedra me pegó duro. A veces no salen las cosas porque no estamos alineados a la voluntad de Dios. Por mucho que te esfuerces, por mucho que me esfuerzo con mi sabiduría, con mi fuerza, con mi entendimiento, no voy a conseguirlo si no estoy alineado a Dios. Si no me sujeto, si no obedezco a sus mandatos, a su ordenanza, a la palabra. Ahí es donde está la bendición de Dios. Te tienes que sujetar para que ¿qué? Todo lo que hagas te vaya bien. Todo lo que emprenda prospere. ¿Ya se da cuenta por qué hay bendecidos y no bendecidos? Cuando nos alineamos a Dios, Dios nos bendice. Amén en su nombre. La escritura fue escrita de tal forma que contiene el sello de autenticidad. Cuando usted va a una notaría, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace el notario? Pone el sello y la firma. Y usted le presenta ese documento a cualquier persona y dice, con ese sello y esa firma, eso es auténtico. ¿Cierto? Claro que hay excepciones de notario. Ya. Pero dentro del marco de la ley debe ser así. Si lleva el sello y la firma del notario, está autenticando de que eso es veraz. Así es la palabra de Dios. Dios le da la autenticidad a esta palabra. Y como la palabra es auténtica, usted simplemente tiene que obedecerla. Amén y a su nombre. Deuteronomio 13, versículo 32. 12:32. Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Ni de ellos quitarás. O sea, no podemos añadirle nada, mucho menos quitarle. Amén. Cuidarás. O sea que tenemos que ¿qué? Ser celosos, precavidos. Tenemos que cuidar esta palabra. Amén y a su nombre. ¿Vive o no vive? Mateo 28:20. Dice la palabra: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Está diciendo que nos está enseñando que guardemos todas estas cosas que están en la palabra. Y no tengas miedo, que Él está contigo y conmigo hasta el fin del mundo. No estamos solos. Amén y a su nombre. Y Apocalipsis 1:3 dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Apocalipsis 1:3. Y guardan las cosas que ellas están escritas. Amén. Ese no es el versículo. Apocalipsis 1:3.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo ¿qué? El tiempo está cerca. Iglesia, el tiempo está cerca. Hay rumores de paz. Se supone que, acuérdense que hace poco se firmó una paz, un acuerdo de paz en el Medio Oriente. Son principios de dolores. El tiempo está cerca. En cualquier momento viene Cristo por su iglesia. ¿Y cómo estamos nosotros? No sabemos. Tenemos que estar ¿qué? Apercibidos. Amén y a su nombre. Hay mucha gente que no cree que Cristo viene nuevamente. Y cuando Cristo venga por segunda vez, no va a venir como cordero, va a venir como juez a juzgar lo que hicieron, lo que estaba en la palabra de Dios o no lo hicieron. Amén y a su nombre. Cuando la Biblia es adulterada y no es proclamada fielmente, pierde autoridad. Cuando usted cambia las palabras de la Biblia, ya no sirve. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. El apóstol Pedro nos está recordando eso. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si usted y yo anhelamos las cosas de Dios, no debemos permitir que la Biblia sea adulterada. Por eso cuando el pastor le dice, tenga la Biblia o tenga la espada, tenga el arma en sus manos, es para que usted no diga amén a todo. Porque si el que está aquí adelante le está enseñando una barrabasada y usted no conoce la palabra, usted dice amén y tragó entero. Por eso es necesario que usted no se conforme con leer la porción bíblica aquí en la iglesia. Es necesario que usted en su casa haga un hábito de lectura de la palabra de Dios, para que conociendo la palabra de Dios y reconozca su autoridad, puedas crecer y no te dejes engañar. La Biblia no se lee como cualquier libro. Usted quiere comenzar a leer la Biblia, comienza a leer los evangelios primeramente. Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Lea los 4 evangelios primeramente. Después si se va a Génesis y comienza a leer el origen de la creación y el origen del pueblo de Israel. Cómo Dios llama a Abraham y lleva a todos los patriarcas. Y después cómo se desvían los reyes. Y después complementariamente se va leyendo las epístolas, los libros de los hechos y las cartas paulinas. Para que pueda entender. Usted no puede comenzar a leer la Biblia desde el principio porque no la va a entender. Primeramente tiene que leer los evangelios para que entienda por qué vino Jesús a este mundo. Y ahí poder crecer. Ya cuando usted entienda cómo vino Jesús, entonces sí, vamos a ver de dónde es el origen de Jesús, la dinastía, el linaje natural. Amén. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Y el tercer punto, debido a la consecuencia ante la respuesta del hombre a las enseñanzas, o sea, hacia las escrituras. Daniel 9, versículo 9 al 14. El hombre es considerado responsable por prestar atención a la palabra de Dios. O sea, usted y yo somos responsables de prestar atención a la Biblia. Daniel 9, del 9 al 14. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Y aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos.
Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Daniel está diciendo al pueblo de Judá que lo que ellos estaban viviendo, estaban en cautiverio en Babilonia. Y que lo que había pasado, Dios lo había permitido porque Dios se lo había advertido. Acuérdense cuando Moisés, en el capítulo, creo que 4 de Deuteronomio, le dice a Israel, hoy van a pasar a la tierra prometida. Pero antes de pasar le dice, yo le leo la bendición y también le leo la maldición. Si ustedes obedecen, van a estar en bendición. Pero si no obedecen, van a estar en maldición. Ahí dice Daniel, nosotros esto lo hicimos, ¿por qué? Porque le fallamos a Dios. Que a pesar de que Dios le fallamos, aún Dios tiene misericordia. Aun cuando tú le fallas a Dios, Dios tiene misericordia. Aun cuando no andamos en rectitud, Dios tiene misericordia sobre tu vida y sobre mi vida. Porque la misericordia de Dios no se ha cortado todavía. Y es necesario que nosotros, le fallamos, Señor, pero si tú te humillas, si tú te postras delante de Jehová, delante de tu Dios, delante del Señor, Él es grande en misericordia y te va a levantar y te va a exaltar y te va a dar una segunda oportunidad porque Él es grande y misericordioso. ¿Vive o no vive? Si le fallamos, Señor, te fallamos. Nos quebrantamos, rasgamos nuestras vestiduras espirituales, no como antes la física, sino, Señor, me humillo delante de tu presencia y ten misericordia. Dame una segunda oportunidad. Daniel estaba diciendo, esto que estamos viviendo no los merecemos porque desobedecimos el mandato de Dios. Muchas veces, a veces pasamos situaciones porque desobedecemos la voz de Dios. Porque desobedecemos sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas. Pero si tú te haces un alto, Dios tiene misericordia. Y si tú haces un alto y enderezas tu camino, Dios te bendice y te prospera. Juan capítulo 12, verso 44. En adelante. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice que yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Jesucristo cuando vino a la tierra, Él no vino a juzgar el mundo. Recuerde Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y el 17 dice, pero el que no cree ya se ha condenado. O sea, Jesús no vino a condenarnos. Él vino a mostrarnos nuestra condición para que nos movamos al arrepentimiento y que Él nos salvara. Ese es el propósito de Jesús en esta tierra. Él no vino a juzgar, porque el que juzga es Jehová el Padre. Él dice, el que me ve, no me ve a mí, sino al que me envió. Amén y a su nombre. ¿Vive o no vive? Entonces, según esto que hemos meditado, ¿cómo estamos considerando nosotros la Escritura? ¿Será que le estamos dando el valor que ellas se merecen? ¿Será que verdaderamente estamos creyendo en la Biblia como la palabra de Dios? ¿O lo estamos viendo como un libro más que está ahí en el mueble de nuestra casa? Hay lugares que la Biblia es amarilla, telaraña. Yo tengo una cuñada que es católica y tiene una Biblia, pero es así de grandota. No da la hoja amarilla porque le tiene un plástico. Le tiene un plástico para que no se ensucie. Y yo le dije, ¿de qué te sirve eso? No, ahí está sí, ahí está la palabra de Dios, pero si no la lees, la tienes de adorno.
Y ella se molesta conmigo, porque tienen que molestar. Y tienen una muñequita así chiquitica y la ponen así. ¿Y eso para qué sirve? Y mi hermano es otro. Mi hermano la tiene en el carro de él. Y yo cada vez que manejo el carro de él, yo vengo y le volteo la cara así a la muñequita. Pero nada más para molestarlo a él ya, no porque la muñequita no tiene nada. Y él siempre me dice, cada vez que te montas, ¿por qué me tienes que...? Pero si eso no hace nada. Eso no hace nada. Incluso, miren, él tiene una cabaña en Santa Verónica y tiene una muñequita en el centro del jardín. Y es lindo la muñequita en el centro, parece un panteón, le digo yo. Y tiene un minibar. Entonces se ponen a beber y la muñequita atrás. Oye, si tú sabes, y la Biblia dice que los alcohólicos no entran al reino de los cielos, que no os embriaguéis con licor ni sidra, sino que más bien seas lleno del Espíritu Santo. Pero ellos es un ritual nada más. Y van a misa, todos los domingos van a misa. Y vea, ellos no pierden una misa. Llueve, truena, ellos no la pierden. Pero también andan en sus sinvergüenzuras. Con una, con otra, con otra. Entonces, Dios no está ahí. Porque ellos no le están dando la autoridad a la Biblia. La Biblia tiene su propia autoridad. Todo lo que tú crees es que tienes que someterte a la palabra de Dios. La autoridad de la Biblia es la doctrina, que es la enseñanza y la práctica. No ser ¿qué? Oidores simplemente de la palabra, sino hacedores. ¿De qué me sirve leer la Biblia o de qué me sirve escuchar la palabra de Dios si no pongo en práctica sus estatutos y sus ordenanzas? No me sirve de nada. ¿De qué me sirve venir a la iglesia para que me vea el pastor si no pongo en práctica lo que está escrito? ¿Quién se está engañando? ¿El pastor? ¿Dios? Uno mismo. Yo siempre he dicho que la Biblia es un espejo donde tú te reflejas, donde a través de la palabra te va a confrontar. Esa es la palabra, confrontar. La Biblia nos confronta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Depende de ti y de mí si enderezamos el camino. Pues como decía el pastor, somos imperfectos. Yo estaba leyendo, yo le comenté ser pastor es la cuarta profesión más difícil. Y que ser pastor es la cuarta profesión más difícil. Porque tiene que hacer de consejero, de padre, de esposo, de amigo, de colaborador. Mejor dicho, de psicólogo. Una sin número, tiene una lista que tenía como más de 30 puntos la lista. O sea, no es fácil ser pastor. A veces llega el desánimo y él tiene que ser como el payaso. Aunque esté quebrado por dentro, tiene que hablar para que los demás reciban. No es fácil seguir las palabras. Nadie le está diciendo que es fácil, pero no es imposible. No hay excusa para no aplicar la Biblia a nuestras vidas. No hay excusa para que nosotros no podamos ser bendecidos. ¿Queremos seguir viviendo igual? No. Si Cristo verdaderamente llega a tu vida y a mi vida, debe haber un cambio. Y ese cambio se tiene que transformar. Y ese cambio no solamente los que te rodean se tienen que dar cuenta. Sin tú decir yo soy cristiano, aleluya. No. Simplemente con tu comportamiento, los demás se van a dar cuenta que eres diferente. En el trabajo, en el estudio, en la casa, con los vecinos. Oye, ella no me echa la basura acá al lado, al contrario, yo le recojo la de ella. Porque conozco vecinas que cogen, no, nada más está aquí.
de aquí para allá, de allá para allá no barro. Yo cuando vivía en el barrio Frío, yo barría 2 casas más para allá y 2 casas más para acá. Y no lo hacía por ellos, sino por mí, porque la basura, que yo barría mi pedacito, pero la brisa me echaba otra vez la basura acá. Entonces yo prefería barrer 2 casas más allá y 2 casas más acá, y la recogía. O sea, la gente se va a dar cuenta de que eres diferente. Sin necesidad que te vean con una Biblia bajo el brazo, o que te vean predicando, simplemente con tu actuar en tu trabajo, que ya no se te salen esas palabrotas. Aló. Que cuando te machuca, te pellica y dices, ay, 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 gloria a Dios, aleluya. Y ya no dices el madrazo. Que tenemos que mejorar, sí, tenemos que mejorar. Y yo voy de primero en la lista. Amén. ¿Usted cree que cuando se me atraviesa una moto yo no me digo, Señor? Que lo diga a Daniel que vamos a manejar moto. Vas manejando tú y se te atraviesa por la derecha, por la izquierda, no sabes ni por dónde te salió la moto y tienes que frenar y Señor. Mire, yo manejo y que cuando cojo carretera yo veo muchas motos. Y yo me acuerdo de Daniel, me acuerdo del hijo mío, de Elías, que tiene moto. Y yo me les abro lo más que pueda. Dice la norma que es 1,5 metros. Pero yo me les abro lo más que pueda para no succionarlo cuando voy. Pero hay motos que son un poco como dicen, no les duele el pellejo, no les duele la vida. Y uno tiene que aplicar esta palabra de Dios. Ponte de pie y medita qué estás haciendo tú con las Escrituras.